Un muy cordial saludo para toda nuestra comunidad universitaria. Mi nombre es Wilmer Gras, funcionario de Biblioteca WIS en nuestra sede central, y a continuación estaremos viendo los parámetros tanto de presentación y forma, como de citación, como de referenciación en el formato Vancouver para la entrega de los proyectos de grado en Biblioteca WIS en este formato. Como ya muchos de ustedes sabrán, el formato Vancouver no contiene parámetros de presentación y forma, solamente de citación y de referenciación, motivo por el cual vamos a estar viendo los parámetros de presentación en el formato APA. Es decir, si usted va a entregar su proyecto de grado en formato Vancouver, citando en Vancouver y referenciando en Vancouver, es necesario que aplique los parámetros de presentación y forma de APA séptima edición, para lo cual vamos a estar viendo cada uno de estos criterios de cómo configurar nuestro procesador de texto Word en esta norma. Pues bien, los parámetros que estaremos revisando en esta ocasión tienen que ver con los parámetros de presentación y forma, valga la redundancia, citación, referenciación y al final algunas recomendaciones para el envío del trabajo de grado en biblioteca, algunos tips importantes. Hay que mencionar que, como ya lo saben, los parámetros de presentación y forma tienen que ver con todo lo referente a cómo vamos a configurar nuestro procesador de texto Word, ¿listo? Conforme a estas indicaciones de APA séptima edición. Hay que aclarar en este punto que algunas de estas especificaciones se mantienen en la APA sexta edición como un parámetro institucional. Es decir, un ejemplo de esto sería que en APA séptima edición nos permite utilizar algunos diferentes tipos de fuentes, ¿sí? Dentro de creo que 4 tipos diferentes de fuentes en nuestro trabajo. Sin embargo, en biblioteca vamos a continuar recibiendo los proyectos de grado en el tipo de fuente Times New Roman a 12 puntos. Otros parámetros importantes: el interlineado debe ser de 2.0 o doble, texto justificado, no alineado a la izquierda, sino justificado. Márgenes deben ser uniformes, de 1 pulgada o 2,54 centímetros en todas las hojas tamaño carta. La paginación, esta debe ser consecutiva. Vamos a utilizar números arábigos, no utilizamos números romanos en nuestro trabajo. Y esta paginación debe comenzar desde la portadilla. Otro detalle importante que ya vamos a profundizar es el tema de la cornisa, la cual es un encabezado que va en la parte superior de la hoja. En todas las hojas, este encabezado o esta cornisa no debe superar los 50 caracteres contando letras, puntuación, espacios entre palabras, y debe estar alineada en la parte superior izquierda. Y por último, vamos a revisar que en nuestros párrafos, en el texto como tal, siempre que iniciemos un párrafo vamos a aplicar una sangría de 0,5 pulgadas y 1,27 centímetros, el cual pues es su equivalente. En este punto, antes de continuar, quiero mencionarles que todos los parámetros que acabamos de ver y todo lo que vamos a profundizar a continuación en las hojas preliminares, la configuración como tal de su procesador de texto Word, de su documento, todo esto ya está listo en una plantilla que tenemos disponible en nuestros portales, en la página de la biblioteca, en la plataforma de Bookliq, lo cual les vamos a mostrar al final. Pero lo que quiero que me entiendan es que no deben de pronto asustarse o pensar en cómo van a configurar todas estas especificaciones, sino que todo esto ya está listo. Entonces vamos a mostrar como tal cómo tendría que verse nuestro documento, pero vuelvo y les menciono, esta plantilla en Word con todos estos parámetros ya está lista para que por favor la descarguen y la puedan utilizar en su proyecto de grado. Pues bien, sin más preámbulos, empecemos con la primera hoja, la cual sería nuestra portadilla. En APA sabemos que solo utilizamos una hoja para ingresar, para consignar toda la información
de nuestro proyecto de grado, la cual es nuestra portadilla, a diferente de otras normas como ICONTEC, que utiliza dos portadas, portada y contraportada. En APA solo utilizaremos una para consignar toda la información del proyecto de grado, nuestra información como autores y la información institucional. Básicamente la estructura de nuestra portadilla inicia acá en la parte superior, alineada a la izquierda, la cual es la cornisa que les estaba mencionando. Así debe verse la cornisa. Esta debe ir en mayúscula sostenida y no debe superar los 50 caracteres. Vemos que al frente está la paginación, ¿bien? Es decir, paginación alineada a la derecha en la parte superior y cornisa alineada a la izquierda en la parte superior también. ¿Qué es la cornisa? Básicamente la cornisa es el mismo título de nuestro proyecto de grado, pero sintetizado en 50 caracteres. Si nuestro título es largo, simplemente lo que vamos a hacer es sintetizarlo o resumirlo en 50 caracteres, lo ponemos en mayúscula sostenida y lo plasmamos en esta parte superior como un encabezado. Aquí debo aclarar que en APA la única parte que va a ir en mayúscula sostenida es la cornisa. Vemos que en el resto de la portadilla no hay mayúscula sostenida, ¿verdad? Solamente mayúscula inicial siempre. Asimismo, para los títulos, independientemente del título que sea, primero o segundo nivel, siempre utilizamos mayúscula inicial, no mayúscula sostenida. Aclarando esto, podemos revisar ahora sí la estructura de nuestra portadilla, la cual empieza con el título del proyecto de grado, después vendrían el nombre o los nombres de los autores, después de esto vendría esta leyenda, muy importante, trabajo de grado para optar al título D. ¿Listo? Debemos consignar esta leyenda o proyecto de grado para optar al título D, etc. Seguido de esto vendría la información muy importante concerniente con nuestro director y nuestro codirector, si es que tenemos codirector en nuestro proyecto. Lo importante es que podamos mantener esta estructura. Ponemos la palabra director, debajo ponemos el nombre completo de nuestro director y debajo vamos a consignar el título académico completo y de mayor rango que ha adquirido nuestro director hasta ese momento. ¿Listo? Entonces vamos a consignar el título de nuestro director de mayor rango en esta parte. Y lo mismo aplicaría para nuestro director. Ya debajo vamos a consignar la información institucional relacionada con la universidad, facultad a la que pertenecemos, la escuela a la que pertenecemos, el programa académico que estoy desarrollando, la ciudad, que en este caso tendría que ser Bucaramanga, porque es aquí donde vamos a entregar el proyecto de grado en la sede central, y el año actual en el cual estamos entregando nuestro proyecto de grado en Biblioteca UIS. Es decir, no vamos a poner un año diferente a este, ni una ciudad diferente, así estemos estudiando de pronto a distancia. La ciudad tendría que ser Bucaramanga y el año actual en el que entregamos el proyecto de grado en Biblioteca UIS. Seguido de esto, después de nuestra portadilla, vendría en ese orden las hojas de dedicatoria y agradecimientos, las cuales no tienen un formato especial, simplemente es algo muy personal y de hecho si no quieren plasmar una dedicatoria y agradecimientos no están obligados, no hay ningún problema. ¿Listo? Les vuelvo y les aclaro que estamos viendo el orden de las hojas en el que debe venir su proyecto, las hojas preliminares como tal, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En ese orden de ideas, después de dedicatoria y agradecimientos, entonces vendríamos con la primera hoja de la tabla de contenido, ¿ok? Hay algunos tips muy importantes a tener en cuenta en cuanto a nuestra tabla de contenido, independientemente de que se lleve 1, 2 o 3 hojas nuestra tabla de contenido, no es relevante ese punto. Lo importante es tener en cuenta que debe venir completamente alineada a la izquierda, así como la vemos acá. Ustedes saben que cuando estamos trabajando con títulos por niveles en el Word, al generar una tabla automática, nos la va a jerarquizar. Es decir, va a poner los títulos de primer nivel por acá, después le agrega una sangría a los títulos de segundo nivel por acá, a los títulos de tercer nivel los va a poner por acá, etc. Lo que vamos a hacer es quitarles esa sangría para que todos nuestros ítems de nuestra tabla de contenido se puedan ver completamente alineados a la izquierda. ¿Listo? Otra recomendación importante, hay unos ítems o títulos que no deben llevar número de capítulo, como lo podemos ver acá.
Introducción sería uno de estos, referencias bibliográficas y apéndices. Estos 3 ítems no llevarían número de capítulo como lo podemos ver en la imagen. Después de nuestra tabla de contenido, vendría otra sección muy importante, la cual es la sección de listas especiales. En la sección de listas especiales es en esa parte en donde vamos a listar todo ese material, todos esos materiales que pudimos haber insertado a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo. Dígase como imágenes, fotografías, tablas, etcétera. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta para nuestra sección de listas especiales? Bueno, primero que las estamos organizando numéricamente de forma consecutiva, como lo podemos ver acá, tabla 1, tabla 2. Cada tabla o figura debe tener su título y su paginación, lo posible automática. Y bueno, vamos a plasmar el título lista de tablas, lista de figuras. Aquí quiero hacer otra aclaración muy importante, es la siguiente. En APA, todo aquello que tenga formato de imagen, como una fotografía, valga la redundancia, una imagen, un dibujo, una ilustración, un gráfico, cualquiera de estos los vamos a englobar en el mismo término figura. Es decir, a las fotografías no les vamos a poner fotografía, fotografía 1, fotografía 2, ilustración 1, ilustración 2, etcétera. No, vamos a llamarlas figura. Incluso si es una fotografía, si es un gráfico, vamos a ponerle el término figura, figura 1, figura 2, figura 3, etcétera, su título y su paginación. En este orden de ideas, tendríamos lista de tablas, tendríamos lista de figuras, y otra lista muy importante que tendríamos en nuestro trabajo sería la lista de apéndices. La lista de apéndices es muy importante, es la lista de ese material complementario que vamos a utilizar para apoyar nuestro trabajo, para soportar nuestra investigación, etcétera. Y si vamos a mantener nuestros apéndices dentro de nuestro trabajo, estos irían ubicados después de referencias bibliográficas. Allá es donde los vamos a poner organizaditos. Y acá en las listas especiales los vamos a organizar de manera alfabética, si no superan los 27 apéndices, o de manera numérica si superan los 27 apéndices, ¿ok? Tener en cuenta esos detalles. Ahora hay una situación que se puede presentar, que presenta algunos estudiantes, y es el hecho de que no quieren que su trabajo se vea muy grande, que quede de muchas hojas, y para solucionarlo, pues necesitan saber qué hacer con los apéndices, porque tal vez son muchos, porque tal vez son pocos, pero cada uno es muy extenso, de muchas hojas, etcétera. En este caso, tenemos una solución, es muy sencilla. Recuerdan que les mencioné que si los apéndices van dentro del trabajo, estos irían, ¿dónde? Después de referencias bibliográficas, ¿verdad? Pues hay una opción y es la siguiente. Si no queremos que nuestros apéndices hagan que nuestro trabajo quede muchísimo más extenso, pues podemos quitarlos de nuestro trabajo, no los vamos a agregar en el proyecto de grado, en el libro como tal, sino que vamos a crear una carpeta, la cual vamos a llamar apéndices. Esta carpeta, en esta carpeta vamos a insertar o vamos a meter todos estos apéndices y los vamos, después de ello, vamos a comprimirla, y cuando llegue el momento de enviar su proyecto de grado a Biblioteca WIS, simplemente es cuestión de enviar también esta carpeta comprimida, subirla, cargarla en ese momento. En ese caso, en la lista especial, simplemente vamos a organizarlos de todas maneras, porque usted los menciona a lo largo del desarrollo de su trabajo, ¿sí? Cada vez que dice, como podemos ver en el apéndice A o en el apéndice F, ¿cierto? Hacemos referencia a ellos, es necesario hacer una lista, pero no vamos a poner paginación, sino que en su lugar vamos a poner esta leyenda. Ver apéndices adjuntos y pueden ser consultados en la base de datos de la Biblioteca WIS. En ese orden de ideas, simplemente no estarían dentro de nuestro proyecto, sino que los enviamos para que la Biblioteca WIS los pueda publicar en su base de datos y puedan ser consultados allá.
Otra lista interesante sería el glosario. No es una obligación poner glosario en nuestro proyecto. Sin embargo, si lo vamos a hacer, simplemente es cuestión de tener en cuenta que las definiciones deben iniciar con minúscula y este debe venir organizado alfabéticamente. Después de las listas especiales, digamos que ya hemos terminado esa sección de listas especiales. Recuerden que vamos en el orden consecutivo como debe venir su proyecto ordenado en cuanto a las hojas preliminares. Y después de las listas especiales vendrá otra sección importante, muy importante, la cual son los formatos de los resúmenes. El formato de resumen en español y el resumen en inglés. Es importante tener en cuenta que estos resúmenes son formatos institucionales, por eso mostramos esta imagen. Cada una es una hoja diferente, ¿sí? Una hoja para resumen en español, una hoja para resumen en inglés. No se debe pasar de una hoja cada resumen, no debe exceder la hoja, ¿sí? Y vamos a mantener el formato como tal, es decir, cada uno de estos puntos. El título, ¿sí? Ponemos título, 2 puntos, ponemos el título de nuestro proyecto, finalizando con un asterisco como lo vemos acá. Autor o autores, y finalizando el último autor vamos a poner estos 2 asteriscos que vamos a relacionar aquí como nota a pie de página. Palabras claves, las cuales están dentro de máximo 8 palabras claves, mínimo 3 palabras claves. Y la descripción, la cual es nuestro resumen como tal de nuestro proyecto, la cual está en el rango dentro de máximo 300 palabras a mínimo 200 palabras. ¿Listo? Mínimo 200, máximo 300, lo consignamos acá y al final ponemos esta información institucional. ¿Listo? Tal cual como lo vemos acá, así lo debemos hacer. Hay un punto y es que si su resumen, su descripción posiblemente alcanza las 300 palabras o más de 270 o 280, qué sé yo, posiblemente va a exceder la hoja, ¿verdad? Va a exceder más de la hoja y en ese orden de ideas, pues vamos a tener un pequeño inconveniente. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Lo único que necesitamos hacer es seleccionar todo el texto de la descripción y una vez hecho, vamos a bajarle un punto al interlineado para poder reducir ese tamaño del texto y que se me ajuste a una sola hoja. De no ser suficiente esa acción, también podemos disminuirle un punto al tamaño de la fuente, al texto de la descripción solamente, el resto lo dejamos quieto. Y con esta acción ya les aseguro que cada resumen se les va a ajustar a una sola hoja y van a poder solucionarlo perfectamente. Muy bien, la jerarquía de títulos. Esta es la forma, digamos, o el formato en el cual APA nos indica cómo debemos consignar cada título dependiendo de su propio nivel. Bien, pues títulos de primer nivel. Recordamos que los títulos de primer nivel pues hacen referencia a esos temas principales, a ese tema principal que estamos trabajando en ese momento en el trabajo, en el proyecto. Y pues bueno, los vamos a poner centrados y con negrita. Después títulos de segundo nivel, los cuales vendrían a ser el subtema de esto, el tema principal. Vemos que vendrían alineados a la izquierda, títulos de segundo nivel, alineado a la izquierda y con negrita. Títulos de tercer nivel con negrita y con cursiva. Perdón. Títulos de cuarto nivel vendría con, vemos que tiene aplicada una sangría, por lo cual está separado del margen, lo que podemos ver ahí. Entonces negrita, sangría y se finaliza con un punto, al igual que el título de quinto nivel con sangría, con negrita y con cursiva. Pero algo que tienen en común estos dos títulos es que finalizamos el título con un punto y el párrafo de estos títulos debe iniciar en la misma línea donde termina el título. Bien, tener en cuenta, tener presente esa diferencia entre los otros títulos, que cuarto y quinto nivel aplicamos una sangría y el párrafo debe iniciar en la misma línea donde termina. Los párrafos, recuerdan que les mencioné acerca de los párrafos. Siempre que iniciamos un nuevo párrafo,
se aplica una sangría de 0,5 pulgadas o 1,27 centímetros siempre. Bien, pues así tendría que verse. Vemos que el texto está justificado y que tiene la sangría. ¿Cómo se logra esto? Se logra en la configuración del Word, cuando vamos a configurar la fuente que vamos a utilizar para los párrafos, pero esto ya está listo en la plantilla que les he mencionado. Listo, así que no nos preocupemos por ese detalle. Importante tener en cuenta que hay unos ítems que deben iniciar en una hoja nueva. ¿Cuáles son? Listas especiales, introducción, objetivos, referencias bibliográficas y apéndices. Cada uno de estos ítems tendría que empezar en una hoja. Muy bien, ya hemos visto algunos de los parámetros de presentación y forma basados en el formato APA séptima edición y vimos cómo realizar las listas de tablas y figuras. Sin embargo, veamos ahora cómo debemos insertar esas tablas y esas figuras bajo los parámetros de normas APA séptima edición, pero iniciando con la citación de Vancouver, como lo podemos ver en esta parte inferior. Simplemente las normas APA nos indican esta estructura a seguir, empezando con el número de la tabla en negrita, lo estamos viendo acá. Debajo del número tendría que venir el título, el cual debe ser corto pero explicativo. ¿Listo? Y debajo del título entonces sí insertaríamos esta tabla o figura, ya que los parámetros son los mismos. Algo importante a tener en cuenta es que APA nos indica que no debe visualizarse las líneas verticales, solo líneas horizontales, tal como lo estamos viendo en esta presentación. Ya debajo de la tabla o de la figura empezamos a hablar de las referencias o de las citas en normas Vancouver, en el formato Vancouver como tal, en el cual pues para referenciar o citar una tabla o figura debemos poner la palabra nota, anteponer la palabra nota, y ahí tendríamos que ubicar, sea un autor personal o un autor corporativo, el apellido o el nombre de la entidad, ¿cierto? Seguido de un número consecutivo, el cual es correlativo con el número de la referencia en la lista de referencias bibliográficas al final del trabajo. Ya vamos a profundizar más en este tema, simplemente mencionarles que de esta forma vamos a citar nuestras tablas y figuras o a referenciarlas. Bien, aquí tenemos el mismo ejemplo, pero con el nombre de una entidad. En este caso es adaptado de salud pública, y el número consecutivo que le corresponde a esta cita es el número 27. Significa que en el número 27 en la lista de referencias está esta referencia bibliográfica. APA también nos menciona que si vamos a utilizar colores, deben ser en la gama de grises, en la escala de grises, no utilizar colores pasteles o colores llamativos. Y como les mencionaba, aquí tenemos el ejemplo para la figura. Como les mencioné, es exactamente lo mismo, la misma estructura, el número de la figura en negrita aquí, en la parte superior, debajo el título que debe ser corto y explicativo con cursiva, insertamos la figura y aquí vendría la cita de esta figura de ser necesario. Ojo con eso, si la tabla o la figura es de mi autoría y no necesito profundizar información acerca de la misma, no es necesario poner una nota, no hay ningún inconveniente con eso. Muy bien, hemos llegado entonces a otro de los temas supremamente importantes, no solo para proyectos de grado, sino para trabajos académicos, como lo es la citación en el formato Vancouver. Aquí tenemos este texto a manera de contextualización, listo, y pues veamos cómo funciona este sistema. Básicamente, la cita en el formato Vancouver consiste en un número arábico, el cual usted puede ponerlo entre paréntesis, entre corchetes o en superíndice. ¿Okay? No se recomienda del todo el superíndice porque puede prestarse para confundir con una nota a pie de página. En cualquier caso, la recomendación más importante es la uniformidad, es decir, que si voy a escoger el paréntesis,
pues debo utilizar el paréntesis a lo largo del desarrollo del trabajo, siempre que vaya a realizar una citación, ¿sí? O los corchetes o el superíndice. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona este sistema. Aquí tenemos una cita que, como podemos visualizar, no hay unas comillas, lo que nos puede decir que esta es una cita de parafraseo o una cita indirecta, ¿cierto? Pero tenemos un número 1, el cual corresponde en la lista de referencias bibliográficas a la primera referencia bibliográfica, ¿verdad? Después aquí tenemos, bajamos y aquí tenemos unas comillas, vamos a ver, y aquí tenemos el número 2, corresponde a la cita número 2 de este trabajo y es correlativo con la referencia bibliográfica en la lista de referencias bibliográficas. Y así sucesivamente vamos a relacionar los números de las citas con la lista de referencias bibliográficas. Este sistema es parecido a otros formatos de citación y de referenciación. Bueno, al igual que en otros formatos, como APA o como ICONTEC, existen las tres formas de citación, las cuales son las citas largas, las citas cortas y las citas de parafraseo. Las citas largas y las citas cortas hacen referencia también a las citas directas, son citas textuales, que pueden ser o cortas o largas, ¿verdad? Pues en el caso de Vancouver, las citas cortas van de 1 a 5 renglones o líneas. Estas citas van entrecomilladas, ¿verdad? Las citas largas van de 5 renglones, son más de 5 renglones, ¿sí? Y por ende, a estas citas les vamos a aplicar una sangría en bloque, ¿sí? Esta sangría en bloque va a reemplazarnos las comillas porque de todas maneras sigue siendo una cita directa, ¿verdad? Y aquí tenemos pues los ejemplos. Bien, ya sabemos que es una cita directa, sabemos que es textualmente exacto lo que encontramos en el libro, en la página, en internet, etcétera, ¿sí? Y pues tenemos el ejemplo de las citas cortas. Vancouver tiene algo muy interesante y es que es una norma o un formato muy flexible que nos da unas herramientas muy útiles a la hora de escribir nuestros trabajos para poder citar apropiadamente. Bien, ¿cuáles son esas herramientas o esos tips muy interesantes que tiene Vancouver? Son estos, ¿sí? Empecemos con el primero. Bien, empecemos. Son estos aspectos los que hacen a Vancouver un formato ideal, muy flexible a la hora de tener que citar apropiadamente y que se ajuste a la necesidad que tenemos en ese momento de citación. Empecemos con este aspecto, el cual pues es la precisión de las citas. Nos dice que es transcribir exactamente la cita, aunque ésta contenga errores ortográficos, gramaticales o de puntuación. Debemos colocar seguido del error que encontramos la palabra sic, la cual significa así fue escrito. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, quiere decir que cuando citemos un texto que tiene errores ortográficos o gramaticales, simplemente la vamos a dejar tal cual como la encontramos, pero vamos a agregar este término sic entre corchetes, el cual pues significa así fue escrito, y de esa manera le vamos a dar a entender al lector que el error ortográfico que se encuentra en el texto pues no es nuestro, sino viene de la fuente original. Otro aspecto importante, omitir material. En este punto nos dice la norma, use puntos suspensivos entre corchetes en una oración cuando sea pertinente omitir material incluido en la fuente original. ¿Qué quiere decir? Simplemente que a pesar de que es una cita textual, yo puedo omitir un material en medio de la cita o en cualquier parte que de repente no me sirva o no me sea conveniente o quiera yo simplemente omitirlo, ¿cierto? Lo puedo hacer, pero poniendo estos puntos suspensivos entre corchetes y de esa manera le decimos al lector, ahí estoy omitiendo material, ¿sí? Estamos siendo claros.
Insertar material, nos dice usar corchetes para insertar información adicional o explicaciones en la cita cuando esta no provenga de su autor original. Entonces, al contrario de esta opción, en este aspecto, nos permite insertar material adicional que no está dentro de la cita, pero utilizando corchetes para decirle al lector, ojo, esta parte es mía, esta parte no es de la cita directa, ¿sí? La agregué yo. Y por último, añadir énfasis. En este punto nos dice si es necesario resaltar alguna palabra o frase en la cita, preferiblemente usar letra cursiva. Es decir, cuando yo quiero resaltar un punto en el cual me quiero enfocar, la norma nos permite aplicar cursiva a ese texto o a esa frase a la cual deseo resaltar. Listo, simplemente es eso. Y aquí nos da el ejemplo. El microambiente donde crece el niño ejerce fuerte presión en cursiva para enfatizarnos en esa fuerte presión que ejerce en el niño el microambiente, ¿cierto? Ahí está, muy claro. Estos aspectos hacen que Vancouver pueda ser una norma o un formato muy eficiente, ya que se ajusta a las diferentes necesidades de citación. Bien, las citas indirectas ya las conocemos, son los mismos parafraseos, a los cuales no les vamos a aplicar ni sangría en bloque ni comillas, ¿verdad? Estas citas, por lo general, están dentro de nuestro texto. Ahora, hay algo muy interesante en Vancouver, aparte de los aspectos que ya vimos, y es unos tips que nos da para las citas directas, es decir, las textuales, y también aplican para las citas indirectas, es decir, los parafraseos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos aspectos o esos tips importantes? Son la cita integral, cuando la cita es integral, y cuando la cita es no integral, ¿ok? ¿Qué significa integral? Bueno, muy sencillo. Las citas integrales son aquellas en donde el nombre del autor forma parte de esa oración o de esa cita. El nombre se integra dentro del texto y el número de la referencia se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea. Bien, y aquí nos da el ejemplo. Citas integrales aplica para directas e indirectas, como ya lo mencionamos. Aquí nos da el ejemplo que dicen ustedes, como dice Londoño 5, la mortalidad infantil conduce a empeorar la calidad de vida en medio de vivir. ¿Esto qué es? Pues es una cita indirecta, ¿verdad? Porque no hay comillas y tampoco está en bloque y es una cita corta. Pero integral porque agregamos o hacemos el nombre del autor o hacemos parte de la cita. Y este es el ejemplo para una cita directa, integral también, ¿cierto? Ahí está, cita integral. Cita no integral simplemente nos dice que no se menciona el nombre del autor dentro del texto. Y nos da los ejemplos para una cita indirecta, ¿sí? Y una cita directa, pero fijémonos que no hay ningún nombre de autores en la cita como tal. Otro punto muy importante, el número de la cita está antes de citar la idea, como se menciona acá. Cuando es no integral, el número va a ¿dónde? Va al final de la cita y sin ningún nombre. Ahí están esos aspectos que definitivamente marcan la diferencia con el formato Vancouver y nos permite pues ajustarnos a una mejor forma de citación. Hay otro punto importante y es en cuanto a las citas indirectas con más de un autor o fuente. Nos menciona que cuando en una cita hay más de un autor que coincide en los mismos planteamientos y se parafrasea tomando las ideas de estos autores, pues tenemos las siguientes opciones. Aquí nos da dos ejemplos. Aquí nos dice, se cita, ¿cierto? Se inserta el texto, pero al final se pone este número 4-7. ¿Qué significará? Y aquí nos da otro ejemplo. Aquí nos da otro ejemplo diferente, 1,4, perdón. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nos dice que cuando ponemos coma es porque estamos mencionando autores que ya están citados en el texto y no son números continuos, ¿sí? Es decir, la coma es para los saltos y los guiones para establecer.
¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Cuando parafraseamos las ideas de diferentes fuentes, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar cualquiera de estas dos figuras. El 4-7 significa que las ideas de estos autores, del autor 4, 5, 6 y 7, están aquí en este parafraseo o en esta cita directa. Esos autores, esos 4 autores, el 4, el 5, el 6 y el 7, están incluidos en esta cita, ¿verdad? Bien, pues en la coma, cuando utilizamos una coma, significa que solamente los números que están separados por comas son las fuentes que están incluidas en ese parafraseo. Es decir, en esta cita indirecta tenemos a la fuente número 1 y a la fuente número 4. Bien, por eso nos menciona que el guión lo utilizamos para establecer continuidad y la coma para establecer saltos dentro de esa lista de referencias bibliográficas. Perfecto. En cuanto a las referencias bibliográficas, es un listado que contiene pues todos los elementos necesarios, mejor dicho, de cada referencia bibliográfica para que esta fuente pueda ser recuperable, ¿verdad? Es decir, al referenciar, no solamente también le estamos dando el crédito a esas fuentes que utilizamos, en las que nos apoyamos, sino también estamos permitiendo que estas fuentes sean recuperables, pero para lograrlo necesitamos poner o incluir todos los elementos suficientes de estas referencias, ¿sí? Estos son los elementos básicos de una referencia bibliográfica. Puede que no sea el orden, pero por lo general son los datos que debe contener una referencia bibliográfica, y obviamente dependiendo si es en una fuente impresa, un libro, qué sé yo, una revista impresa, o una fuente online, ¿sí? Dependeríamos de eso. Ahora, la lista de referencias bibliográficas, como ya lo mencioné varias veces, organizada numéricamente de forma consecutiva, y cada número pues hace referencia a el número de la cita dentro del texto de cada una de estas fuentes de información. Perfecto. A partir de aquí pues empiezan las variantes. No vamos a explicar cada una de estas diferentes tipos de referencias bibliográficas porque no es el caso, no nos lo vamos a aprender de memoria. La idea es saber cómo vamos a interpretar esta presentación de PowerPoint a la cual ustedes van a tener acceso en la página de la biblioteca o en la plataforma Bookly, y la idea es que puedan interpretarlo, ¿sí? Aquí, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar los elementos o los datos que se necesitan para cada una de las referencias y los ejemplos necesarios para que se puedan guiar. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos artículo de revista, que da el formato general para la referencia de un artículo de revista. Nos aclara que estos datos los necesitamos si es una versión electrónica, y los datos deben ir organizados de esta manera: autor o autores, título del artículo, título de la revista, aclarar aquí en corchete si es en internet o impreso, fecha de publicación, fecha de la cita, etc. Y pues aquí tenemos el ejemplo. Artículos de revista electrónica, exactamente lo mismo. Aquí nos da los datos que necesitamos y nos da el ejemplo para que podamos guiarnos. Artículos de revista con muchos autores. Aquí nos da este ejemplo. Para referenciar fuentes con más de 6 autores podemos optar por estas 3 opciones. Poner todos los autores de la fuente. Si no quiero eso, puedo nombrarlos a los primeros 3 o 6 autores seguido de la expresión et al, que significa hay otros. Y si no quiero de esa manera, pues puedo optar por nombrar los 3 o 6 primeros autores seguido de la expresión y otros, que es exactamente esto. La recomendación es la uniformidad. Si voy a utilizar y otros en español, pues siempre utilizar esta expresión, o si voy a utilizar et al, igualmente. Bien.
Eso quería aclararles. Y pues nada, a partir de aquí tenemos más ejemplos, artículos de revista con una organización como autor, artículo de revista con organización como autor, con parte subsidiaria de la organización. Bien, más artículos de revista, más variantes, las cuales pues van a poder utilizar. También tenemos pues obviamente formato general para referenciar un libro o una monografía en versión impresa o en versión electrónica, los datos que se requieren, más un ejemplo, capítulos de un libro, disertaciones, tesis, cómo referenciar una página web, los elementos que se requieren ordenados de la forma en la que indica la norma, informes científicos, material audiovisual como videos, DVDs, podcasts, películas, CDs, etc. Ahí tenemos los ejemplos. Cómo referenciar una patente, los elementos necesarios y organizados de la manera correcta como lo menciona la norma. Actas de congresos y conferencias, comunicaciones, ponencias, blog. Perfecto. A continuación vamos a dirigirnos a este enlace en donde vamos a encontrar la guía del estilo de Vancouver, el NLM para citación y referenciación. En esta página de la Biblioteca Nacional de Medicina vamos a encontrar absolutamente todos los formatos, todas las variantes de citación y de referenciación del formato Vancouver. Muy bien, aquí estamos ya en la página web de la National Library of Medicine, en la cual encontramos absolutamente todos los diferentes casos de citación y de referenciación, y además es una página muy intuitiva. Como pueden ver, la podemos cambiar de inglés a español y tiene una tabla de contenido, tiene un contenido con el cual podemos navegar y encontrar cada uno de los diferentes casos que podamos necesitar para citar o para referenciar. Por ejemplo, si necesito citar algún caso en particular acerca de revistas o libros, vamos a darle clic en el capítulo 2 relacionado con los libros y me va a llevar a cada uno de los casos diferentes que se me pueden presentar al referenciar o al citar un libro. Bien, me da el ejemplo, me da las reglas de citas con ejemplos, me puede dar explicaciones, aquí me da los datos que se necesitan, me explica por qué debo hacerlo de esa manera. En fin, es una página muy intuitiva, muy interesante, con un sinnúmero de diferentes casos para citar y referenciar. En estas cajas también podemos encontrar diferentes variantes, caja 1, caja 2, dice otras reglas de apellido, diferentes variantes, son muchísimas las cuales pues no podíamos incluir dentro de la presentación de PowerPoint, obviamente. Y pues nada, aquí está y la pueden encontrar en la presentación de PowerPoint. Como vieron, ahí está el enlace para que puedan abrirlo y se puedan guiar muy bien. Pues bien, ya casi estamos finalizando. Vamos a mirar ahora a continuación los tips importantes a tener en cuenta a la hora de entregar nuestro proyecto de grado en la Biblioteca UIS. Primer detalle importante tener en cuenta, absolutamente todo ahora es en línea, ¿verdad? Después de la pandemia, en todas las instituciones, organismos, incluso empresas, etcétera, tuvimos que reinventarnos y esto nos permitió incluso mejorar, ¿cierto? Por lo cual todos estos procesos de entrega de trabajo de grado se hacen virtualmente. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir a la página de la Biblioteca UIS cuando llegue nuestra hora de entregar nuestro proyecto de grado en biblioteca, porque ya nos vamos a graduar. En ese momento vamos a ir a esta página, a la página de la biblioteca, y vamos a bajar hasta ver estos dos iconos: el icono de entrega del trabajo de grado en Biblioteca UIS y el repositorio institucional. En este icono van a encontrar una guía importante de cómo deben diligenciar el repositorio institucional, el cual no es más que un formulario en el cual ustedes
van a estar diligenciándolo. Este es el formulario, aquí donde dice repositorio institucional, es donde van a poder abrirlo, van a empezar a diligenciarlo y a medida de que lo van diligenciando van a tener que subir sus documentos de su proyecto de grado. Documentos obligatorios, estos tres. El documento, el cual es el grueso de su proyecto de grado, que lo realizó en Word, qué sé yo, o en LaTeX, y lo tiene en PDF, ¿verdad? Y le va a poner este término, documento. La nota de proyecto de grado, la cual se la da a su escuela, la carta de autorización de uso a favor de la UIS, la cual descarga de la página de la biblioteca, ¿sí? Y esos serían los tres documentos obligatorios importantes, ¿sí? Diligencia el formulario y carga estos documentos. Ahora, tenemos estos dos que son opcionales. Recuerdan que hablamos de la carpeta de apéndices cuando usted no quiere que sus apéndices vayan aquí dentro del proyecto, ¿verdad? Pues aquí está. Esto solo aplica para ese caso, para el caso del estudiante que va a enviar los apéndices adjuntos, los va a cargar directamente en el formulario y no los va a tener acá. Entonces aquí tenemos la carpeta comprimida de apéndices. Y por último, la carta de confidencialidad, la cual es una carta en la cual usted, junto con su director, los dos tienen que aparecer sus nombres y sus firmas, manifiesta que no desean que su proyecto sea publicado por un periodo específico de tiempo. ¿Por qué? Porque tiene fórmulas pendientes por patentes, porque de repente hicieron ese proyecto en convenio con alguna empresa y necesitan que esa información no sea publicada por un determinado tiempo, etcétera. Pueden haber diferentes razones. Simplemente es descargar la carta, la plantilla en Word de la página de la biblioteca, diligenciarla, debe venir firmada por autor y director, o autores y director, y pasarla a PDF, convertirla a PDF. Este es un ejemplo, la carta de autorización de uso a favor de la UIS. Algunas consideraciones adicionales, de pronto para tenerlas en cuenta. Y un punto muy importante, el cual es que cuando usted vaya a entregar su proyecto de grado en la biblioteca UIS, en ese momento la biblioteca tiene 10 días hábiles para revisar su proyecto y notificarle a través de su correo institucional. Importantísimo ese punto, siempre estar pendiente de su correo institucional una vez haya subido su proyecto de grado, dado que ese es el único canal oficial por el cual nosotros nos comunicaremos con usted para decirle su proyecto de grado quedó bien, ya está paz y salvo con biblioteca, ya se puede graduar. O su proyecto de grado tiene algunas correcciones por hacer, por favor hágalas. Si ese es el caso, debe realizar las correcciones y de nuevo subir de nuevo el proyecto de grado, valga la redundancia, subir de nuevo el proyecto de grado en el formulario del repositorio institucional. Pues bien, a continuación, lo que vamos a hacer es mostrarles, antes de finalizar, en dónde es que vamos a conseguir todo este material, todo este importantísimo material, como lo es la plantilla en Word para APA séptima edición, esta presentación en PowerPoint para que la puedan descargar en PDF y la puedan utilizar en su proyecto de grado cada vez que necesiten aclarar algún parámetro de forma o citar o referenciar en algún caso específico. Y también van a poder encontrar las cartas, la carta de autorización de uso a favor de la UIS y la carta de confidencialidad del formato como tal para que lo puedan diligenciar. Pues bien, aquí estamos ya en la página de la Universidad Industrial de Santander, nuestra querida UIS, ¿sí? En su nueva página web. Vamos a ingresar en este cuadrito pequeño, vamos a tratar de clic y la primera pestañita que nos aparece es la página de la biblioteca UIS, le damos clic ahí y aquí estamos ya en la página de la biblioteca. Fíjense que aquí están los iconos que les mencioné para que puedan entregar su proyecto de grado.
Sin embargo, vamos a ir a este icono. Ayudas disponibles para la presentación de trabajo de grado, normas, plantillas y clases. Vamos a darle clic ahí. Al darle clic ahí, vamos a tener que loguearnos. ¿Cómo nos logueamos? Súper fácil. Si es estudiante, debe ingresar su código de carrera junto con código de estudiante, todo pegadito. Y en la clave vamos a ingresar la clave que utilizamos normalmente para realizar préstamos en la biblioteca. Cada vez que necesitamos hacer un préstamo en la biblioteca WIS, bueno, debemos ingresar una clave de 4 números no consecutivos, es así. Le damos a ingresar y nos va a redirigir a la plataforma de Booklick, una plataforma paga y suscrita por la biblioteca, en la cual pueden encontrar un sinnúmero de material de apoyo para su proyecto de grado y para sus diferentes investigaciones, trabajos, etcétera, no solamente para proyectos de grado. En esta plataforma van a poder incluso loguearse, crear un usuario. Hay una comunidad súper grande de toda nuestra comunidad universitaria, usuarios que pueden subir material de mucho interés en cualquier área del conocimiento, en fin. Aquí estamos en Booklick y aquí tenemos el material que les mencioné. Entonces, aquí tenemos el video tutorial que están viendo. Bueno, lo van a encontrar acá. Van a encontrar videotutoriales de las normas APA, ICONTEC y Vancouver. Aquí están las cartas. Simplemente al darle clic, simplemente vamos a darle clic acá. Esperamos a que cargue, a veces es un poquito lento. Esperamos a que cargue y al darle clic aquí en ver, va a descargar esta presentación en PowerPoint o en PDF para su computador para que pueda utilizarla, la guarda ahí y la utiliza como una de las herramientas o de los recursos disponibles para la presentación de sus proyectos de grado y de sus trabajos académicos. ¿Listo? Asimismo, van a encontrar la plantilla en Word, aquí está, simplemente darle clic, después darle clic en ver y la descargan súper fácil. Pues bien, eso ha sido todo por esta oportunidad. Muchísimas gracias por su cordial atención. Aquí les dejo los correos a los cuales nos pueden escribir, aiportil@uis.edu.co o wilgras@uis.edu.co para cualquier duda puntual que de pronto puedan llegar a tener durante el desarrollo de su proyecto de grado, ya que las dudas surgen es cuando estamos escribiendo. Muchas gracias.